Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Entre Nos de este 2021, donde semana a semana hemos traído distintos invitados para hablar de variados temas. Esta semana tenemos un especialista del Hospital Base de Osorno, quien es kinesiólogo, él es Manuel Aguayo y además es rehabilitador pulmonar. Así es, ¿o no? Sí, rehabilitador Bienvenido, pulmonar. Manuel, ¿cómo estás? Bien, estoy súper bien. Muchas gracias por estar en su programa. Para mí es realmente un honor estar acá, ser referente a todos mis colegas. Espero poderlos representar en esto. Realmente mi etapa de rehabilitador en el hospital ha sido bien difícil, ¿ya? Igual que a todos los colegas. Uno al principio, desde el principio fue muy difícil porque veíamos que llegaban abuelitos y empezaban con los síntomas y así como les voy a ir contando. Pero partamos contándole a la gente. Tú eres kinesiólogo y tu especialidad es... Sí, rehabilitación pulmonar. Y cuéntame un poco de eso. ¿Dónde estudias eso? ¿De dónde nace el querer especializarte en eso? Bueno, todo nace principalmente, como yo soy de la Universidad de Sebastián, no sé si lo podría decir. Sí. ¿Ya? Después de eso hice otras especialidades o cursos, principalmente ventilación mecánica invasiva, no invasiva, colegio kinesiólogo. Después continué en mi estudio, no tengo ningún magíster, no tengo doctorado. Tengo sí hartos cursos y la experiencia. ¿Ya? La experiencia para mí considero que es una de las cosas más importantes, ya que mi carrera como kinesiólogo es un trabajo que realmente se hace con las manos, la mente y el corazón y la pasión. Ya, Eso. A ver, tú partiste trabajando como rehabilitador pulmonar ¿hace cuánto tiempo? Yo creo que puedo estar alrededor de 5 años. Antes, y antes de eso lo hacía con mis pacientes en hospitalización domiciliaria, con el doctor Pino, un amigo que estimo mucho y fue uno de mis sensei, podríamos decir. Oye, pero espérate, Sí. Y antes de la pandemia, ¿en qué te enfocabas o qué personas necesitaban rehabilitación pulmonar? Al principio nace todo esto porque soy deportista. ¿Ya? De ahí nace todo. Yo soy fanático de la bicicleta, me gusta correr, nado, tengo muchos amigos deportistas. ¿Ya? Soy amigo del profe de mi hija del Colegio San Mateo y somos todos trastornados para hacer deporte. Fanático. Entonces, claro, fanáticos. Entonces todo esto es, por ejemplo, la cosa de las pandemias, no ha ido bajoneando, pero ahí de poco haciendo ejercicio. Y por medio de eso, dentro de la base de entrenamiento de ciclismo, se tienen distintas formas de entrenar. ¿Y cómo lo traté? Al principio tenía muy vaga idea y iba probando con mis pacientes en domicilio. ¿Ya? Pacientes que llegaban salían con neuropatía paciente crítico, pasaban 1 o 2 meses en la UCI y llegaban a medicina usando oxígeno 1, 2, 3 litros. Entonces los sentados, no aguantaban estar sentados. Entonces había que volverlos a la vida cotidiana. ¿Ya? Esa es la principal gracia de la rehabilitación pulmonar. Es un proceso que es mucho apoyo psicológico, hay que estar dándole mucha garra al paciente. También uno como kinesiólogo tiene que estar buscando todas las falencias, no solamente concentrarse en el ejercicio propiamente tal, si lo subimos a una bicicleta, después podemos hacer un poco de pesa. ¿Ya? Entonces, es un trabajo algo bien integral, digamos. Es algo integral. Y no es algo como un protocolo. Más bien, tú vas analizando al paciente de acuerdo a todos los días. ¿Ya? El paciente, como al avance. Al avance. Tú vas viendo que el paciente llega, tú lo ves, el paciente va a estar muy desaturado, como estuvo tanto tiempo acostado, la fuerza del corazón no va a soportar estar en una posición, entonces tú tienes que irlo acostumbrando. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces más rápido? Por lo menos eso es el ejercicio. La pastilla no va a lograr que tú camines. ¿Ya? El ejercicio sí. Y tú pasas de esta especialidad, digamos, en el deporte, que nace del deporte, a algo tan relevante y nuevo como fue la pandemia. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo han sido primero estos 9 meses, o este año en realidad, de la pandemia? ¿Y cómo sientes que lo que tú haces ha servido para hacer un aporte también en la pandemia? Como le decía al principio, me desarrollé mi trabajo con mis colegas, la Francisca Yocón, Eduardo Vargas, Stephanie Velázquez, Berito Boiquian.
Wikipan, que son mi equipo de trabajo del principio. ¿Ya? Entonces, uno cuando entra, como te decía al principio, entra a los domicilios, trabajamos en equipo, todo el rato el equipo. Entonces uno aprende de cada cosita, de la enfermera, del médico, del mismo colega, del técnico. Los técnicos aprenden las mismas cosas que uno va desarrollando. Y uno, por ejemplo, va aprendiendo distintas cosas. Va a una casa y ve que el paciente tiene una escalera, ¿ya? Otro tiene una botella de agua, y así vas mezclando un montón de ejercicios, ¿ya? Después de eso tú haces el paciente que empieza a caminar, y así vas formando distintas formas de poder desarrollar. Bueno, y todo eso lo trasladé al hospital, ¿ya? Desde el principio yo me llevo mucho lo que es el desarrollo de una pauta, ¿ya? A mí me gusta trabajar por medio de mi pauta. ¿Ya? Una pauta en donde ubico mis signos, síntomas de mis pacientes, y por medio de eso identifico el estado basal diario del paciente, y según la necesidad voy desarrollando y voy viendo qué tipo de ejercicio voy a utilizar con él. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente se satura mucho o no desatura, pero sí se marea, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces tú le puedes tomar la presión, lo puedes saturar, como bien le dices, o le preguntas cómo se siente, estoy mareado, y ahí tú vas tratando de darle un tiempo al cuerpo. Y así se va haciendo de esa forma. ¿Ya? Y como te digo, lo más importante es la experiencia, porque, por ejemplo, muchas veces que el paciente se va a marear al tiro, y si tú no sabes cuánto más tiene que adaptarse, tienes que ir probando y ver los signos de alarma. Esos signos de alarma son los que te permiten avanzar rápidamente con el paciente y ver si realmente él va a aguantar. Y así se hace. Claro. Pero me imagino que, como esto era nuevo, también este conocimiento del paciente y de la enfermedad también fue mucho más difícil. Claro. ¿Cómo fuiste evolucionando tú también en ese sentido con el avance de la pandemia? Bueno, del principio solamente me concentraba en lo pulmonar, pero con el paso del tiempo, como te contaba desde fuera de aquí, desde marzo, antes de la pandemia, me subieron a trabajar en piso con mi jefecito, el doctor Cristóbal Oyarzún, y también lo autorizó Marcelo Poza, que es el enfermero con el que trabajo, el jefe coordinador. Entonces, vieron mis cualidades, y para poder, a mí me encanta poder mostrar mi trabajo. Ya, de hecho, he realizado presentaciones en el auditorio años anteriores de hospitalización domiciliaria. Bueno, finalmente ahora hicimos un proyecto de rehabilitación donde trajimos una silla con mis compañeros de trabajo, el Jaime Helder y la Maritza Díaz. Trabajamos en un proyecto y lo ganamos. Ahora tengo mi premio. Pero vamos a dejar ese proyecto para más adelante para contar, porque es muy interesante, sí. Yo sé. Pero como te decía, me imagino que tiene que haber sido un desafío enorme igual al comienzo, el no saber de qué se trataba, esto de que obviamente uno de los síntomas más graves que tiene hoy día la pandemia es el tema de la respiración justamente. Claro, como te puedo contar, al principio, para serte franco, todos no pensábamos que era así la enfermedad. Nadie creía, y yo tampoco pensaba cómo era, ¿ya? Claro. Hasta que tuve COVID, yo tuve COVID. Y realmente fueron los primeros en contagiarme con la vida encarocada del hospital, una kinesióloga. Fueron los dos primeros kinesiólogos en contagiarse. Se contagió, no sé, médico, enfermera, técnico paramédico, auxiliar. ¿Qué es la crema? ¿Ya? Entonces, de primera, fue la primera semana todo bien. No hubo el problema. Después, cuando empezaron a tener los síntomas, ahí como que empecé a complicar. ¿Ya? Igual finalmente no estuve mal, pero sí lo que me afectó fue el encierro. Como veis, yo soy muy sociable y como todo kinesiólogo nos gustaba conversar y relacionarnos con las personas. Por lo menos en nuestra formación como kinesiólogos siempre tratamos de ser buenitos, no andamos buscando conflictos. ¿Ya? Oye, pero ¿y los síntomas? ¿Cómo viviste tú los síntomas principalmente al principio? Un día estaba durmiendo en mi casa y de repente me llegó mi jefe y me dijo: oye Manuel, tienes COVID, así que fuiste contacto estrecho, así que quédate en tu trabajo. Y que, pero ¿cómo? Y toda la cuestión. Y ahí empezó. Bueno, al día siguiente me tomé el PCR, estaba negativo, después pasaron 3 días más y empezaron los síntomas. El primer síntoma, perdí el olfato. La pérdida del olfato fue considerablemente porque fue súper rápido. ¿Ya? Y después un poco dolor de garganta, pasaron los tiempos, ya justamente en ese momento mi polola, como te contaba, mi polola de 20 años, que amo mucho, que quiero mucho, a Lilian, y se fueron de mi casa.
y estuve alejado de mi familia durante 3 semanas. Entonces, ahí empezó todo, empezó el show, porque realmente los primeros 7 días no fue complicado. Tenía un poquito de dolor de garganta, pérdida del gusto también, no era tan notorio. ¿Ya? Después de los 7 al día 11 ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque te empieza el dolor de cabeza, empiezas con fiebre. No tenía mucha fiebre, sí desarrollé como 37,8, 38. ¿Ya? Tomé muchísima agua, ¿ya? Es importante tomar harta agua cuando tiene COVID, porque los charracos se van por orina. Entonces, obviamente, tener cuidado porque si uno tiene alguna falla cardíaca, entonces se puede acumular el líquido dentro del organismo. Y ahí después las noches, la tos permanente y así fue, no fue tan complejo. ¿Ya? El último día sí, el día antes o penúltimo de entrar a trabajar, me entró como una crisis de angustia, ¿ya? Porque llevaba como 4 o 5 días sin dormir, el encierro y todo, entonces ya estaba un poco complicado, echaba de menos ver y conversar con gente, aunque tenía el teléfono. No es lo mismo, digo. Así que hablé con la doctora Andrea de la Mutual y me mandó para el hospital. Así que así fue más o menos la historia. Y de ahí me hicieron el escáner, realmente estaba bien. No tenía una neumonía, pero muy leve, y me dieron un par de días más y antibióticos. ¿Y tus colegas cómo lo vivieron? ¿Tuviste alguno que lo haya vivido más grave? Hay colegas que estuvieron negativos y que todavía han tenido 2 veces COVID, ¿ya? Y todavía siguen negativos. O sea, se pasó la primera vez, pasó un tiempo y otra vez tienen, ahora creo que justo en este momento están con COVID, pero están negativos. O sea, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dieron cuenta? Claro, se hicieron unas pruebas de sangre, aparte del PCR que hay para comprobar, y vieron que tenía una respuesta inflamatoria, en cierta forma. Y tuve una colega que creo que fue una de las más mal que estuvo desde el principio, que fue la Bianca Roca, conmigo. ¿Ya? Estuvo súper mal, no sé si será bueno que le haya dicho su nombre, pero... Pero bueno, en realidad somos funcionarios públicos, así que somos públicos. Pues, ¿sí? No, y están, por supuesto que uno entiende que están mucho más expuestos. O sea, son la primera línea y son quienes están más expuestos, por supuesto, que a contagiarse. Es parte de las cosas que uno se expone. ¿Sentiste miedo en algún minuto? Sí, ¿Has sentido miedo? Ese día de que estuve bien ansioso y tuve miedo. Sí. Pero durante el desarrollo porque, de la pandemia... pandemia... yo en mi casa tengo mi reloj, otro reloj, tengo saturador, tengo tomador de presión, a veces tenía variaciones de presión muy bajas, a presiones normales y bajas, y tenía frecuencia cardíaca 130 cocinando, y eso no es normal. Lo normal es tener 100, puedes dormir yo duermo con 45 pulsaciones, y como hago harto deporte, mis pulsaciones son bajitas, y estaba durmiendo entre 85 y 90. O sea, claro. Tú notaste mucho el cambio, digamos. El cambio es fuerte cuando tú estás con COVID. Entonces, ahí como que me di cuenta que estaba ya más complicado. ¿Y le tomaste el peso distinto a la enfermedad? Sí, realmente cuando uno tiene COVID ya llega con otra mentalidad, porque obviamente cuidar a los compañeros de trabajo, el distanciamiento social y todo eso. O sea, yo estoy esperando llegar y vacunarme. Yo lo único que quiero es llegar a vacunarme. Sí. También vamos a hablar de la vacuna, de la llegada de la vacuna, de las distintas opiniones que genera la vacuna, pero quiero saber cuáles han sido las principales dificultades que has tenido tú al tratar a tus pacientes. ¿Cuáles son las principales dificultades? Al final de cuando tuve COVID, la desadaptación física, principalmente el encierro, fue uno de los mayores cambios que uno se puede dar cuenta. Por ejemplo, después cuando tengas COVID, vas a querer subir una escalera y tu corazón se te va a salir por la boca, lo más probable, a simple forma, ¿ya? Entonces los cambios posicionales, los cambios de ritmo para respirar, se descoaptan el hecho de querer respirar a tu ritmo de siempre. Claro. Ya tu fuerza igual se disminuye ya que estuviste mucho tiempo encerrado. Pero imagínate qué pasa con todos estos pacientes que estuvo 1 mes, 2 meses en ventilación mecánica. ¿Ya? Hay una atrofia muscular, una pérdida de fuerza, hay un deterioro de estado de conciencia porque probablemente estuvieron sedados, estuvieron en prono. ¿Has tenido pacientes de esos ya? Sí. Llegan de esos pacientes. Dentro de los primeros pacientes que llegaron fueron los pacientes que venían de Santiago. Ya me acuerdo. Nosotros decíamos,
¿qué pasa con estos pacientes? Recuerdo siempre que la primera visita mi jefe me dijo, oye Manuel, realmente son asombrosos ver a estos pacientes porque nunca había visto escaras acá en la pera o en la frente. Y yo después los pasé a ver y claro, tenía una escara en la frente. ¿Y eso por qué? ¿Por la posición? Están de guata, sí, están de guatita. ¿Por qué se pone de guata a los pacientes? Porque los pacientes se colocan de guata porque así ventilan mejor. ¿Ya? Porque si tú dejas a un paciente solamente de espalda, las partes posteriores del pulmón no le llega mucho aire. Entonces tú lo que quieres es como que capaz no le va a gustar a muchos colegas míos el ejemplo, pero es como cuando tienes un pedacito de carne, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Que se cocine y que ande todo homogéneo. Entonces la ventilación tiene que ser igual para ambos lados, la parte posterior, la parte anterior y así sucesivamente. ¿Ya? Tienes que preocuparte mucho de las escaras que se puede formar el paciente. Los codos, las caderas se forman y realmente es difícil porque los mayores afectados son mayores de 65 años y ellos ya tienen la piel delgada, muchas veces cuando son adultos mayores son malos para tomar agua, entonces y pueden tener enfermedades asociadas también. Sí, la mayoría de veces eso ya sí son fumadores y tienen diabetes y todo eso, el sistema inmune no es como debe ser. Entonces, ¿y cómo es el procedimiento una vez que ya son desconectados, se dice? Sí, bueno, ahí la pega ahí es del kine abajo, del colega que está en la UCI. Se hace un weaning o destete, que es sacar al paciente del ventilador mecánico. Dentro de las máquinas que hay, tienes ventilador mecánico, invasivo, no invasivo, tienes naricera de alto flujo, tienes mascarilla Venturi, tienes también naricera de aporte simple. ¿Ya? La mayoría de los pacientes, si usted llega al hospital con COVID, lo más probable es que va a tener un requerimiento de oxígeno. ¿Ya? Este paciente, si es joven, probablemente ande bien, ¿ya? Pero si el paciente tiene por ejemplo, si tiene diarrea, va a tener un desorden electrolítico. Entonces, lo más probable es que el paciente se sienta débil. Entonces, ahí hay que colocarle suero y eso pega del médico. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces los jóvenes andan bien, aunque igual me han tocado pacientes jóvenes que andan mal. ¿Ya? Entonces, uno se llega con parámetros respiratorios o simplemente uno se va formando un ojo clínico. ¿Ya? Yo todos los días entro al servicio de medicina y escucho el ruido. Ya, acá hay alguien que está mal, ¿ya? Y eso es la naricera alto flujo, ¿ya? Que tiene un alto aporte de oxígeno, ¿ya? Y aparte tiene flujo que ayuda a que respiren un poco mayor facilidad, ¿ya? Porque los pacientes se cansan. Por ejemplo, usted puede estar con una frecuencia respiratoria entre 16 y 20, aproximadamente, eso es lo normal. Pero una persona que está con COVID, no. Lo más probable es que esté entre 28, 30, cerca de 40. ¿Ya? Y si es adulto mayor, no tiene tan buenas reservas energéticas. Súmele si tiene un corazón añoso, no logra frecuencias cardíacas un poco más altas. ¿Ya? Entonces ese paciente que llega, por ejemplo, si 70 años tiene, llegó a la urgencia, está con 2 litros, y el caballero sigue empeorando, está con 3 litros. Y sumémosle si es obeso o tiene alguna otra patología respiratoria, ya sea un asmático, lo más probable es que tenga que usar naricera de alto flujo, ¿ya? Entonces, más allá de ver los exámenes, es clínica. O sea, eso es para hacer un basal, pero uno es cosa de ver los pacientes y darse cuenta si están mal. Una vez que los desconectas, tú me dices lo de la UCI, pero en algún minuto ellos llegan a ti. Sí, sí. Entonces, ¿y cómo es ese proceso? Más o menos el proceso, los pacientes se mejoraron en cierta forma, ya cumplieron lograron desconectarse de la ventilación mecánica, y finalmente llegan arriba a medicina, al servicio de medicina. Lo tomo yo, mis colegas la Maritza, el Jaime, o el Daniel, hubo otro colega que esté, y finalmente empezamos a trabajar. Primero que todo, le tomas la saturación, le tomas la presión, obviamente puedes mirar la ficha. Básicamente, como kinesiólogo, para ser franco, uno a veces no toma en cuenta el diagnóstico, uno ve la función. Nosotros los kinesiólogos trabajamos con la función, el estado del cuerpo, vemos al paciente y ahí eso no importa saber.
Así es la diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, ahí veo si el paciente tiene las presiones bajas, hay que trabajar con cuidado porque se puede desmayar. Hay pacientes que todavía están débiles, entonces tú los vas a sentar y van a desaturar muchísimo. Hay algo curioso que cuesta mucho que los colegas de otros estamentos, ya sea técnico paramédico o enfermero a veces, que de hecho ni nosotros, yo tampoco lo he investigado, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, cuando los saturo, ¿ya? La saturación es la cantidad de oxígeno que tiene nuestro organismo. Sí, sí. Tomas la diferencia en el dedo y en la oreja, y acá en el dedo puede estar saturando 85, y en la oreja puede estar saturando 95. Ya. Es una diferencia que principalmente es por la alteración de la perfusión que ocurre. ¿Ya? Y dentro de todas esas cosas uno se va dando cuenta. ¿Ya? Al principio no teníamos idea de estas cosas. ¿Cómo se fueron dando cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el paciente satura 85 y lo ve que está respirando 16 respiraciones por minuto. Es como extraño. Entonces, yo sé que la perfusión de la oreja es mucho mejor siempre. Entonces le tomamos la oreja y está en 95. Y así uno va descartando, va sacando experiencia y ya te va dando cuenta. Entonces lo más importante es que tú veas el patrón respiratorio de una persona que tuvo COVID, entonces así logras sacar el oxígeno, le vas retirando. Y así todo eso lo vas haciendo. ¿Y cuánto tiempo pasa más o menos desde que se les saca, desde que se desconectan hasta que se pueden dar de alta? ¿Y qué tratamiento tienen que hacer entre medio? Es relativo. ¿Por qué? Porque depende mucho del estado de conciencia de la persona. Si la persona es una persona añosa, ¿ya? Tuvo una educación universitaria, lo más probable es que ande bien, ¿ya? Pero por ejemplo hay personas que no tienen llegan hasta un poco más básica, ¿no? Y son rurales, por ejemplo. A esas personas siempre les cuesta, a nosotros nos cuesta rehabilitar, porque aparte no tenemos como tema para conversar, porque como te digo, este es un trabajo que se tiene que trabajar con la mente. ¿Ya? La persona tiene que, si dice, ¿cómo estás? Y la persona va a dudar, entonces no va a tener una buena relación con el paciente, en el sentido de estado de conciencia. Entonces si el paciente te responde bien rápido, tú sabes, ya, vamos a la otra. Y así vas rápidamente trabajando y vas haciendo el ejercicio. Pero este paciente que pasó por la UCI y se anda bien, lo más probable es que en unas 2 o 3 semanas ya ande caminando, ¿ya? Pero otras veces cuando logran salir de la UCI, es muy lento porque enflaquecen muchísimo. Hay algunos que pierden hasta 25 kilos en un mes de UCI, ¿ya? Entonces, todo eso se ha afectado en las fuerzas principalmente, ¿ya? Cuando los pacientes no pierden el estado de conciencia, el razonamiento y la garra, andan súper bien. Pero cuando no... Porque todo el tiempo que están conectados están sedados, me imagino. Sí, están sedados la mayoría de las veces. Sí. ¿Y cuánto tiempo pueden estar así? No, en realidad depende, porque son las pruebas, por lo general son un mes. A veces lo dejan en prono, como te decía, de guatita, y los pacientes logran avanzar rápido, una o 2 semanas, ya andan súper, si tienen una buena evolución. Pero si andan mal, lo dejan más rato. Claro, y me imagino que ahí, por supuesto, que es más lenta la evolución. Es mucho más lenta la evolución y ahí van perdiendo más masa muscular. Por ejemplo, pasa que el kinesiólogo solamente logra mover porque el paciente no colabora, porque está en otra. Claro. Entonces, lo que pasa es que el paciente se entrega nomás y depende completamente de las máquinas, ¿ya? Claro. Y ahí tú tienes que hacer ejercicios tanto físicos como, me decías, como emocionales. Abajo en la UCI, porque mis colegas trabajan con los ventiladores, yo no trabajo con ventiladores, solamente arriba en medicina trabajamos lo que es rehabilitación, quimio respiratoria, oxigenoterapia. ¿Ya? Y bueno, y rehabilitación en sí. ¿Ya? Últimamente igual se nos ha hecho más complejo trabajar porque tenemos que cuidarnos nosotros, el tiempo es mucho más resumido, mucho más corto. Y por ejemplo, muchas veces que hemos entrado, pasan un montón de cosas, pueden pasar. Entra a una sala, un paciente quiere ir al baño, está con desesperación para respirar y quiere ir al baño, pero su estado de conciencia es bueno, y él quiere ir al baño y no quiere orinarse los pañales, y encima está con contención. ¿Por qué? Porque se desorientan. O sea, él está filmado con algo en las manos. Entonces, ¿qué cosa hacer? Si lo apoyamos, lo ayudamos. Todos nosotros los colegas hemos rescatado muchas veces a abuelitos que están por caerse en el baño y están con una disnea, una desesperación de aire muy, muy grande. Y esos pacientes pueden estar saturando 80%. Lo normal es de 92 para arriba. Manuel, mira,
Todavía nos queda mucho por conversar. Quiero que conversemos del egreso, o sea, cuando ya se van del hospital, cómo es ese proceso, las secuelas que vienen después de que nos vamos, de que ya se dieron de alta, de eso y mucho más. Pero antes nos vamos a ir a un breve espacio comercial y quiero contarles que Mayorista Valle Central, la mejor verdulería y frutería de Osorno, está ubicada en Arturo Prat 1101 y el horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 10 a 14 horas. Vamos y volvemos.